Cartas a las creyentes Yowabu Sokhna-Penda Diop. Estas importantes recomendaciones fueron dirigidas por el jeque Ahmadou Bamba a una de sus discípulas llamada Sokhna-Penda Diop, esposa de uno de sus tíos paternos. En esta famosa misiva, conocida como Yowabu Sokhna-Penda Diop, el jeque ordena a esta discípula y más allá de ella a todas las mujeres murid y a todas las musulmanas. Esto, 1. Te recomiendo que practiques la paciencia y perseveres en el temor de tu Señor en público y en privado. Así obtendrás el perdón de Dios. 2. Vuelve constantemente a Dios y persevera en hacer siempre el bien. Por lo tanto, nunca te desvíes hacia otra cosa que no sea la rectitud. 3. Sé siempre humilde y modesto. Actúa siempre con discreción y evita levantar la voz mientras hablas, así obtendrás la satisfacción divina. 4. Durante el resto de tus días, nunca más te dirijas hacia cualquier cosa cuyo carácter lícito en el Islam no sea evidente. 5. Abstente estrictamente de caer en la calumnia y el orgullo. Persevera en cultivar el silencio y la paciencia. 6. Evita la mentira, la ostentación, así como la inclinación por la fama y los honores. También evita caer en la autosatisfacción o el odio hacia tus semejantes. 7. Persiste siempre en la sinceridad y la pureza del culto. Persevera en asistir siempre y socorrer a tus prójimos. Así accederás a los favores de Dios. 8. Nunca concibas la idea de adorar a tu Señor mientras te niegas a cumplir con las recomendaciones de tu esposo que teme a Dios. 9. Porque para una mujer la lucha en el camino de Dios consiste en cumplir con las directrices de su marido. 10. Así, cada vez que un cónyuge se muestre satisfecho con el comportamiento de su esposa, el Señor también se mostrará satisfecho con ella y le otorgará favores y dones. 11. Pero cada vez que un esposo esté descontento con la actitud de su esposa, que sepa que su Señor nunca la complacerá. 12. Sepa así que cualquier obra realizada por otra razón que no sea la exclusiva de Dios es totalmente vana y sin valor. 13. Por último, sepa que nadie podrá salvarse del castigo divino en el más allá si no logra abstenerse de 4 pecados graves que son la mentira, el orgullo, la avaricia y el prejuicio negativo sistemático contra el Creador y sus criaturas.